Bueno, eh, vamos entonces en esta parte eh, a hablar del periodismo gremial o sindical. Eh, Ustedes saben que el periodismo eh, durante el siglo XIX sirvió para, digamos, para el ascenso social, para ocupar lugares expectables en la vida política del país, ¿no? Fíjense ustedes que precisamente los, los presidentes de la Organización Nacional, Mitre, Sarmiento y Nicolás Avellaneda fueron periodistas, como tantos otros, ¿no? Pero digamos que el periodismo era chic, ser periodista, o publicista, como se solía llamar. Pero bueno, el periodismo sindical no corrió la misma suerte, porque el periodista sindical siempre era perseguido, vituperado, maltratado, encarcelado, eh, eh, deportado, ¿sí? Así que la pasaban bastante mal los periodistas gremiales, sindicales. Eh, Acá hago una llamada al pie, porque me quedó en el periodismo afro y demás, me quedó una cosa que quiero que ustedes, si bien algo dije, pero que para que ponderen y valoren, ¿no es cierto?, que el periodismo afro, y digamos que la cultura afro-argentina en general, nos ha impregnado, ha permeado a toda la cultura nuestra, ¿no? Lo que pasa es que está invisibilizada, porque hoy decíamos el tango nace en los arrabales, con, con la brigada, ¿no es cierto?, con el tambor, allá con la música de los fandangos, y que ver con lo afro. Pero uno dice marote, y es afro, y uno dice quilombo, y es afro. Y uno hoy en la actualidad, por ejemplo, va y ¿qué pide? ¿No? Una parrillada. Bueno, era la comida de los afros, ¿no? Vuelvo a la cautiva, que ustedes leyeron seguramente, y allá se acuerdan cuando las negras se disputaban las achuras con los perros, ¿no? En el matadero. Entonces, hemos heredado muchas cosas de lo afro, ¿no? Y el tema es que ya que tengamos conciencia de ello, ¿no? Y que por ende también lo hagamos visible y podamos romper con ese racismo pavote, ¿no? Que nos lleva a decir las cosas de negro cuando alguien hace algo malo, ¿no? Y esas cosas bueno, los afrodescendientes y los afroargentinos en su conjunto han legado y mucho para nosotros, ¿no? Así que tengamos conciencia de ello. Bueno, eh, entonces después queda la lectura de ahí, para que tengan de tras las huellas de periodismo desaparecido, ¿no? Que se ha producido una suerte como cito por allá, ¿no? A Mansi, el olvido que todo destruye, ¿no? Y también parafraseando a Salomón que hay una suerte de genocidio discursivo de los afros, ¿no? Así que bueno, estamos en eso, lo estamos tratando de recuperar y ustedes serán las voces que ahora también lo ayuden en esta tarea. Bueno, volvemos entonces al periodismo sindical y como por allí hoy les marcaba, Cardo Cunha, uno de los autores de los tantos que confunden, ¿no es cierto? Al ver el proletario dice, chao,
periodismo de la disidencia social tiene que ver con el proletario. Y no es así, el proletario no cumplió ese rol, sino que fue otro, como recién vimos, y podemos decir que sí, el primer periódico, el primer representante de un periodismo sindical es el Artesano, ¿no? 1863. Son unos 200, ¿no? Más o menos. Bartolomé, Vittori y Suárez, ¿no? Un gallego que había leído Marx, este siglo leyó Marx, fue el primero que trajo Marx, ¿no? como literatura, como bibliografía a nuestro territorio. Pero también tenía cosas bien interesantes, como que rescataba a los trabajadores, decía que no había que postergarlos, se quejaba amargamente que iba un apellido de alcurnia, ¿no es cierto?, al banco y pedía un crédito y ningún problema y se lo daban. Ahora iba un trabajador que necesitaba comprar sus herramientas, sus medios de producción, ¿no es cierto?, y se lo negaban porque no tenía garantía, porque no tenía esto, porque no tenía lo otro, ¿no? Entonces decía, bueno, marcaba ese error, ¿no?, que había en las clases dirigentes, o al menos en las económicas, ¿no?, en las bancarias. Eh, Estaba, como todo este tipo de periodismo, en contra de los juegos de azar. Y también, al igual que el proletario, compraba aquello de civilización y barbarie, allá por el 63, 64, el Chacho es vencido, Chacho Peñalosa, ¿no?, en una batalla, y los prisioneros pedían al artesano que fueran a trabajar al ferrocarril como mano de obra forzada, ¿no? O sea que este tema de civilización y barbarie para ellos también funcionaba, ¿no? Había ya pegado fuerte en nuestro territorio, ni hablar hoy, ¿no? Pero bueno. Así es que el periodismo sindical tiene, bueno, hay algunos escritos en francés, ¿no? Se va a caracterizar los primeros periódicos precisamente en estar escritos en otros idiomas, ¿no? A excepción de, por ejemplo, por allá por la década del 70, 1878, El Descamisado, ¿no? Sale, no es peronista, ¿no? Este es un peronista, van la letra, ¿no? Pero tenía una particularidad, salieron dos números, el primero fue confiscado y destruido por la policía y el segundo se recuperó, se pudo conservar y estaba escrito con tinta roja, porque decía que, bueno, que la tinta roja representaba la sangre de las luchas obreras, ¿no? Como les decía, el periodismo gremial tiene, por ejemplo, las cuestiones sociales de Malatesta, ¿no? Que es un florentino que viene escapando de Italia, pasa por Francia, pasa por España y bueno, luego se viene para acá. Pero estaba escrito en italiano, no tuvo mucha repercusión porque, bueno, no, ese tema. Otro periódico bien interesante de la década del 80 es el Boulevard, ¿no? 1886, 15 años hasta el 1901 sale, o sea, 696 números. Este periódico que decía adelante estaba escrito íntegramente en alemán y fue el primero que empezó a ayudar a vertebrar al socialismo vernáculo. Digamos que se puede hacer una división, o hay que hacer para organizar la cuestión, ¿no es cierto?, entre el periodismo anarquista y el periodismo socialista. Digamos rápidamente que el anarquismo
y el socialismo, ya a partir de los años 90, y ya con la gran inmigración, ¿no es cierto?, que hay, no solamente escapan de Europa del hambre, sino también de las autoridades, porque son perseguidos, ¿no?, por las autoridades. Y cuando vienen aquí, bueno, traen consigo naturalmente su ideología, ¿no? Y también las dos corrientes, especialmente tienen, vamos a marcarle un error que cometen, que es no le prestan atención en un país agrícola ganadero al obrero rural, ¿no? Bueno, porque ellos vienen con otras ideas, vienen de Europa y bueno, y si muchos se quedan en las grandes ciudades, ¿no? Buenos Aires, Rosario, especialmente, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que el anarquismo a su vez está dividido por los que se asociaban y los anti-organización, que eran lo que, porque uno piensa en el anarquismo, piensa en la bomba, sí, es cierto, pero esos son los que no se querían organizar, los que entendían que el Estado corrompía, que todo tipo de organización era perjudicial, y entonces no querían ningún tipo de participación política, ¿no? Todo la expropiación y demás. Y por el otro lado estaban los que sí buscaban asociarse y participar en política, y entendí con cierto grado de extremismo, pero sin llegar a la violencia, ¿sí? De andar metiendo bomba y demás. No obstante ello, el anarquismo tuvo un papel muy, pero muy interesante, que es muy útil tenerlo en cuenta para ver las luchas que tienen orígenes, igual que el periodismo, la importancia de la historia, ¿no? Porque muchos piensan que el movimiento obrero por poco no nace con el peronismo, ¿no? En absoluto, ¿no? El anarquismo, por ejemplo, que llegaba a los gremios más pequeños, los talabarteros, a los carreros, ¿no? Y que eran a los panaderos, ¿no? Por ahí esto que es tan sabido, ¿no es cierto? Que por eso el nombre de la factura, por ejemplo, por la de fraile, ¿no? El tema del vigilante, el sacramento, ¿no? Eran bien los anarquistas, ¿no es cierto?, que eran ateos, por sobre todas las cosas, y anti-Estado. Pero, por ejemplo, los anarquistas le debemos una herramienta fundamental. ¿Cuál es? Ustedes me lo dicen. Miren que ya es tarde, el sábado, yo, militámosle. No les pregunto más y voy yo solo. ¿Qué le debemos a los anarquistas? Es la huelga general. ¿Por qué? Porque supónganse acá en La Plata, entraban en huelga los panaderos. ¿Cuántas panaderías podía haber en el 1900 en La Plata? 50, es una locura. 20, lo que quieran, pero 30, no partamos la diferencia. 30 panaderías. Entraban en huelga los maestros de pala. ¿Qué hacían los panaderos, los dueños de la panadería? Bueno, los echaban a los que querían hacer huelga y llamaban a otros. Los esquiroles que les llamaban, ¿no? Los rompehuelgas, los carneros. Pero rápidamente la huelga era derrotada porque las panaderías siguen funcionando. Y entonces ellos van a buscar la solidaridad. La huelga general lo que instala en el conjunto de los obreros es la solidaridad, ¿no? Cosa que los socialistas, que eran más tibios, los socialistas, por ejemplo, ocupaban gremios mucho más poderosos, la fraternidad, por ejemplo, del ferrocarril, ¿no? Entonces los locos cobraban muy buena guita, ¿no? Entonces eran más pitucos y no les importaba tanto esta cuestión, no estaban, no, si bien tenían una organización, si bien trataban ¿no? de amucharse, porque eran trabajadores al fin y al cabo, pero los anarquistas eran mucho más potentes. En esto, de hecho,
la organización sindical del 1900, 901 al 10 fue por afano la FORA, ¿no? La Federación Obrera de la República Argentina, que era anarquista. Luego va a venir el anarcosindicalismo, porque también se van aburguesando los anarquistas y ya entienden que la huelga no tiene que ver con, tiene que ser planificada y económica, no tiene que estar vinculado a lo político. ¿Por qué? Porque había empezado a controlar los ferrocarriles, los puertos, ¿no es cierto?, los transportes en general, entonces presionaban en momentos en que se exportaban los cereales. Ahí iban a la huelga y decían, che, bueno, queremos más aumento, entonces claro, como había que exportar, qué sé yo, qué cuánto, negociaban. Esta vertiente sindical va a controlar el movimiento, bien digo, el movimiento obrero hasta el 35, 1935. ¿No? Por eso se come el golpe de Estado de 1930, ¿no? Y nada hacen, incluso forman la CGT en septiembre del 30, fíjense ustedes, no estaba mirando otro canal los muchachos, pero bueno, volvamos. Entonces el tema es que el anarquismo y el sindicalismo son los que siempre están ahí, empuja para el control del movimiento obrero. Estoy buscando el vaso, me lo robaron. Acá está. Como es, y entonces el periodismo ocurre lo mismo. Un periódico bien importante y representativo del anarquismo anti-asociacionista, digamos, belicoso, del ateo, del antiestado, del más violento, fue el Perseguido. El Perseguido, un periódico bilingüe, que por ejemplo hay bastantes ejemplares, ¿no? Yo ahora suelo tener, digamos, para compartir, leer y esas cosas, pero ahora no da para eso. Uno que escribe en el año 96, pero refiriéndose a la revolución del 90, que habla de la expropiación, de expropiar, ¿no? Los almacenes, ¿no? De romper los archivos de la policía, del diario La Nación, ¿no? Así dicen los muchachos. Entonces, tenemos este periodismo que es anarquista y que, bueno, es pesado, los muchachos. Por otro lado, y tal vez el más representativo, que conozcamos, todos seguramente ustedes conocen, que salió en el primer número en 1897, en abril, no, en septiembre de 87, es decir, 1897, 97. Es la protesta humana. Tal vez no lo conozcan como la protesta humana porque eso fue, la palabra humana fue quitada para que los pregoneros callejeros, los canillitas, la pudieran vocear con la protesta más fácil, ¿no? La protesta surge, el alma mater de la protesta es, en sus inicios es Creage, con GH, Creage. Médico que ya estaba, tenía un periódico, la verdad, en Rosario, perdón, en Luján, y entonces lo que ocurre es que entiende y trabaja y logra comprar una imprenta para la protesta. Naturalmente que tenía todo tipo de una oportunidad, que salió con un bufo a vocear, porque los pibitos les afanaban los diarios, ¿no? Y salió con un bufo en un carro y le andaban los tiros cuando venían los milicos, ¿no? Para repartir la protesta. Pero lo cierto es que, más allá de cierta violencia, pero bueno, eran mucho más asimilados, ¿no? Al sistema, por así decirlo. De hecho, todos los intelectuales de aquel momento, o incluso los más conservadores, como Quintana, por ejemplo, frecuentaban la redacción
de la protesta, ¿no? Bueno, por ejemplo, el tipo que más se destacó, el más conocido, que ustedes seguramente han escuchado hablar de él, es Alberto Giraldo, lo mismo, GH, Giraldo. Este Giraldo sacó El Sol en 1898, fue el primer diario latinoamericano obrero. El tema, yo no he podido ver ninguno de ellos, pero lo interesante de Giraldo y de la protesta es que Giraldo a dirigir la protesta en 1904, se va a convertir en diario. Y este diario, la protesta, va a buscar modernizarse. Giraldo quería a la vez que formara y que divirtiera, que sirviera de entretenimiento, ¿no? Allí hay participación de la mujer, y es un diario muy ágil, muy pensado desde el punto de vista de la comunicación. Había muchas disputas en el seno del anarquismo porque tenían una particularidad. Ellos, los anarquistas, en los congresos, consideraban, y así lo hicieron saber, ¿no? Por ejemplo, Giraldo quería ingresar al anarquismo, digamos, al seno del anarquismo, ser dirigente, y no podía no pudo, porque era un intelectual, era considerado un intelectual. El anarquismo estaba compuesto por trabajadores, decía, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, Giraldo fue un tipo muy preparado, fue alumno de Almafuerte, ¿no? En Chivilcoy. Así que, bueno, trabajó en el diario La Nación, y bueno, tuvo estas ideas de izquierda, incluso luego terminó en Madrid, ¿no? Allí murió. Tiene una novela, El Trabajo se llama, y allí, bueno, la novela está el diario, se llama El Trabajo, que es la protesta, ¿no? Y bueno, naturalmente tienen sus cenáculos intelectuales, un bar, un café donde se reunían. Había un caso de que algunos descendientes, acá Pacheco era un anarquista que se dio cuenta que había un milico, un comisario siempre lo metía en cana y le hacía leer las poesías y cosas que escribía el milico para que él pudiera, ¿no? Le dijera si estaba bien o mal, ¿no? Pero bueno, acá en nuestro, yo no he encontrado trabajos en un periódico anarquista que está acá en la biblioteca Rocha, La Antorcha, se llamaba, de principios del siglo XX. Así que bueno, tenemos otra cosa, hoy hablé de los canillitas y quiero, porque después me voy a olvidar. Ustedes saben que el modo de distribuir los periódicos, los diarios, los medios en nuestro país era a través del correo, ¿no? Que incluso va a haber una puja, especialmente del diario La Prensa, que siempre mantuvo la suscripción, ¿no? Y entonces era el correo que lo distribuía. Y entonces lo que pasa es que con el periodismo sindical, el correo era manejado por los gobiernos liberales, conservadores, y imagínense lo que hacían, los rompían, la parte que detectaban quién era que leía tal o cual cosa, era un quemo, ¿no? Y entonces así se ejercía también la censura, ¿no? Censura que, por ejemplo, fue muy en la revolución radical, o sea, los radicales ni se acuerdan que fueron revolucionarios de llevar armas en la mano, ¿no? 1893, la primera gran revolución radical, y la otra fue en 1905, en febrero, y en febrero de 1905, ni bien se armó la revolución, los primeros que fueron allanados, ¿no es cierto?, por la policía fueron la imprenta de La Protesta y La Vanguardia, ¿no? Que ahora vamos a ver, La Vanguardia era el periódico socialista. Y empastilaban la imprenta y que la agarraban todos los cosas y los cambiaban de lugar, ¿no es cierto? Entonces ya era un quilombo, nunca más se podía armar, ¿no? El tema de las letras, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que la declaración de estado de sitio
o sea, el poder del gobierno central, con la ley de residencia, ¿no es cierto?, en 1902, le da un toque demoledor al anarquismo. El bueno de Miguel Canet, que escribe Juvenilia, tan simpaticón el muchacho, quien presenta esta ley que permite al gobierno, al Poder Ejecutivo, deportar a cualquier extranjero sin tener que fundamentarlo. ¿Sí? Agarrar un tan, un gallego, un alemán, lo subí en barco y a tu patria, ¿no? Y así descabezaron el movimiento anarquista. Por eso también prosperó el anarcosindicalismo, ¿no? Bueno, y después tenemos, por el otro lado, al periodismo socialista, ¿no? Que, tanto el anarquista, el periodismo socialista y el anarquista a partir de 1890, ¿no? En 1890 precisamente va a salir un periódico que García Costa lo donó en la biblioteca de Cava, como es del Consejo Deliberante, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires. El Obrero, 1890, 1892, 88 números salieron. Es un semanario fundado por Germán Ave Lallemann, y lo que tenía este buen Germán, este alemán, es que le confirió a este periódico también una impronta indeleble, porque informaba, formaba y ayudó a organizar a su vez el toque definitivo del Partido Socialista, ¿no? Es acá en este periódico donde se ve el marxismo, el socialismo científico, ¿no? Se habla de plusvalía, de plusvalor, ¿no? Y bueno, él va hay artículos en contra, naturalmente, de la prostitución. El socialismo siempre se encargó de hacer campañas en contra, especialmente de la vanguardia después, ¿no? Pero en contra del alcoholismo. Y acá es interesante, un artículo que habla de la calidad del vino, ¿no? Fue tomado. Ahora. Pero bueno, decía, el vino, la calidad, porque era de muy mala calidad la que le daban a los sectores trabajadores, y entonces el articulista decía que no podía ser que le dieran ese veneno, ¿no? Que tenía que ser mejor calidad, y sabido es que hoy, que uno sabe que hay vinos buenos, que uno se toma 2 o 3 botellas, bueno, uno se pone un poquito y viene como es, como tiene guita, y el nene se descompuso. Y en cambio, el que toma Tetrabric, está en pedo, ¿no? Bueno, la calidad del vino y de todo, del whisky, de lo que sea, juega su papel, ¿no? Entonces, pero el obrero ya en 1890, 1891 estaba, ¿no?, llamando la atención sobre la calidad, ¿no?, del vino. Como les decía, hoy Langemann anduvo por acá trabajando en el museo con el Perito Moreno, ¿no?, el Museo de la Plata. Después por San Luis, anduvo un tipo muy inquieto, hizo ¿cómo es? Algunas huelgas, organizó de maestra, porque se casó con una maestra normal y andaba haciendo peligrosísimo. Un tipo muy culto, muy activo, un personaje. Hay cosas escritas sobre la arena. El tema es que, les decía, el periódico que sobresalió que salió en 1894, en abril de 1894, y que, por ejemplo, Kuhn, Augusto Kuhn, K-H-U-N, que también había participado del Obrero, también está aquí, es que el que pone la guita para la imprenta de la vanguardia, pero el que es director y que hincha en los cocos, como es Juan B. Justo, ¿no? Que digamos que el socialismo argentino tienen ganas que le dé otro artículo. Tengo ahí un artículo de se lo voy a subir, sobre la vanguardia, ¿no? Que va la vanguardia
va digamos, surge en el 94 y en 1905 también había una suerte de competencia allí y se convierte en diario, ¿no? Pero les decía, lo que tiene La Vanguardia es que llega hasta el 55, hasta el peronismo, bueno, que es cerrado, ¿no? Porque ya vamos a ver, o sea, apela a cuestiones municipales, ¿no? Los botiquines, que era cierto, que mandaban los baños, pero bueno. El tema es que La Vanguardia va a ser un periódico que también habla ¿no es cierto?, retoma la cuestión del plusvalor, del marxismo, ¿no?, de la lucha de clase, pero para que usted tenga en 1896, tanto Roberto Pairó como Juan B. Justo, ¿dónde escriben? En La Nación. O sea que, por ejemplo, el socialismo argentino, Ferri, Enrico Ferri, que era un viajero español, socialista, ¿no? Perdón, italiano, viene acá y dice, qué raro, dice que son los socialistas en este país, dice que no hablan de propiedad común. No solamente que no hablaban de propiedad común, sino que hablaban, acá se apoyaba el socialismo, apoyó el libre cambio. O sea, imagínense, es como ahora, libre cambio, sí, sí, que llevó adelante el gobierno anterior, ¿no es cierto?, de la importación. Entonces, claro, si hay importación libre, ¿eh?, nos quedamos sin industria nacional, porque no nos dejan nunca asomar la cabeza, ¿no? Entonces competimos con la mano de obra esclava que hay en China, y bueno, entonces terminamos comprando las cosas en China, y me acuerdo de la época de Menem, otro muchacho loco. Hincha River tenía que ser el cosa eso. Que abrió la importación y nunca me voy a olvidar. Uno compraba un paraguas, decía pica el paraguas y salía, parecía un misil, ¿no? O sea, no lo paraba nadie el paraguas. Eso sí iba abierto, ¿no? Pero mataban, que estaba a 3 metros porque se desprendía del mango. Compraba una llave francesa y, bueno, y así, ya sabemos lo que son, todo lo que se hace con mano de obra esclava, es barato y malo, ¿no? Y así se destruye nuestra industria. Así que bueno, el socialismo tuvo en la vanguardia, ¿no?, su estandarte, su periódico insignia, ¿no?, bueno, ahora, hasta hace poco salía virtualmente la vanguardia, ¿no? Pero bueno, formó parte de ese socialismo tan argentino, tan especial, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, un poquito, no vamos a meter en la Segunda Guerra Mundial, lo tenemos que hablar un cositín como para que se entienda esto. Pero hubieron también otro dato interesante, porque el dato interesante de la vanguardia era que sus directores iban alternándose, ¿no? Respeto, Justo, bueno, iban Jiménez, un médico, sacaban campañas y certámenes de afiches, ¿no?, contra el alcoholismo. Siempre eso fue una gran preocupación que tuvo el socialismo y luchaba en contra de todo, ¿no?, este tema de que los obreros no se mamaran, ¿no?, y esas cosas. Eh, Así que bueno, ¿no?, La Vanguardia ha sido un periódico bien interesante como representante del socialismo. También estuvo La Montaña, que si ustedes ven el libro de Ulanowski, por ejemplo, pone la Montaña, 897, y la foto que aparece de la montaña dice 1919. Ya vio el ciego. No había que yo no lo vi, pero me comentaron. Pero claro, ¿por qué? Porque decía la montaña, le mandaron fruta y ni sabía que estaban hablando. Pero la montaña está reproducida facsimilarmente por la Universidad de Quilmes, ¿no? Está íntegro, sin estudio. Si alguno algún día quiere tener una tesis doctoral o algo así. Y la dirigieron ingenieros. ¿Pero quién? Que luego terminó fascista hasta la manera. Cierto que no le iba a hacer más preguntas. Leopoldo Lugones, porque Lugones también fue socialista, tuvo esa época cuando se vino de Córdoba, el loco andaba tirando tiros, y hablando de tiros ponía bomba, porque hubo un cuento de él que salió en Caras y Caretas, ¿no?, que hablaba de la bomba.
Así que bueno, allí la montaña, incluso habló ingeniero habló de reptiles burgueses y en contra del intendente de Buenos Aires inició un juicio que andaba pidiendo plata a los abonados, que son así de valientes, los muchachos, ¿no? Socialistas, todo. Ay, ingeniero, ingeniero. Bueno, andaba pidiéndole guita a los socialistas para pagar la defensa, los abogados, ¿no? Bueno, entonces tenemos que el periodismo gremial tuvo también, como vemos, sus representantes, eh, sus periódicos, ¿no es cierto? Pero el primero fue el anarquismo, en La Verdad, en un periódico de Rosario, que empieza a ver, que detecta una cuestión que es aquella que están hablando a los obreros. Y los obreros no todos son extranjeros, no son gitanos ni alemanes, sino que también poco a poco van tomando el cocoliche y qué sé yo, pero el castellano, ¿no? Entonces hay una payada, un toman, ¿no? Para denunciar la explotación que están sufriendo y toman, ¿no es cierto? En 1895, me acuerdo del 95 porque lo comparo siempre con Menem, porque vendiendo ferrocarriles la patria también fundieron, dice, ¿no? El payador anarquista ese. Y bueno, y Menem, 100 años después, ven, si no hubiésemos leído un poco más de historia, no se hubiese equivocado a Menem. Bueno, o se lo hubiese colgado donde hubiese correspondido por traidor infame. Pero bueno, el tema es que el socialismo, en este caso fue el anarquismo, el socialismo hace lo mismo, el ABC socialismo socialista de Adrián Patroni, tengo un hambre que no veo, ya empiezo a decir cualquier cosa. Adrián Patroni, que fue quien era un pintor socialista que hizo un relevamiento de casas de inquilinato y, bueno, y de una descripción y era paupérrimo, cómo se veía, cómo se vivía. Eh, También va a adoptar y va a hablar en un lenguaje ya más criollo, más de payada, más de gaucho, más que todos comprendieran, porque estaban hablándole, querían, incluso los socialistas eran quienes más brigaban para que se hicieran, se naturalizaran los inmigrantes, si podían votar, y bueno, y hablaban en otros idiomas. Entonces los locos se empiezan a dar cuenta que hay que hablar en castellano. Estamos en la Argentina y se acabó, ¿no? Pero bueno, dejé para el último, y ahora empiezo a apurarme, pero espero así ya no tengo que hacer otra cosa más. Acá somos vanguardia también. Y esto para las chicas. La voz de la mujer, 1896. Y imagínense, le hago una pregunta, que dije que no le iba a hacer, como ven, yo no tengo palabras. Si en 1830 ya se hablaba de igualdad de sexo, ¿qué dirán las anarquistas comunistas de la voz de la mujer? ¿Eh? Sí, lo que ustedes dicen. Amor libre. Nada de matrimonio, tenemos que, con el hombre que querramos, no nos dejemos embarazar, porque después nos quieren, les llamaban cangrejos, y los decían, ustedes a sus maridos, no a sus compañeros anarquistas, ustedes dicen que son tan revolucionarios los comités, y si resulta que cuando dice, vienen a sus casas, nos mandan al piletón. Miren ustedes, ¿no? Otra que piletón. Entonces, tenemos La Voz de la Mujer, que salió los 9 números, un año salió más o menos, ¿no? Era muy perseguido, los periódicos, todos gremiales, o sea, las autoridades perseguían, y lo que tiene, hay estudios acerca de la lectora imaginada, por ejemplo, no hay datos excepto un artículo que habla de las obreras en la fabricación de sombreros, después no hay. Pero bueno, era un periódico relativamente que costaba medio jornal, lo que se ganaba medio jornal salía el periódico, ¿no? O sea que, más o menos, podía comprar, pero bueno, lo repartían los hombres, no ayudaban mucho las mujeres, está Pepita Guerra, Volken, ahí se disputan, no se sabe bien quién lo dirigía, pero estaba escrito por mujeres. Y hay un dato interesante,
ahí en el confesionario se llama, es de una factura muy, muy ágil, muy moderna, muy de ahora, ¿no? Que denuncian, ¿no? Una violación que hubo acá, yo le estoy hablando de 453, y la iglesia de San Ponciano, está acá cerquita, ¿no? En diagonal 80 y 48, digamos, y el cura Rasore es el denunciado, ¿no? Y nosotros lo vimos cuando estudiamos el periodismo platense, que había habido una denuncia de, bueno, de una violación, ¿no? Y bueno, ella decía, termina firmando como que es ella, ¿no? Y dice, ¿no? Las cosas del cura, cómo le enseñó a masturbarse, cómo le enseñó que había que las relaciones con los hombres y demás, ¿no? Más allá de que hiere al catolicismo, ¿no es cierto? Y hay católicos, no católicos, pero el tema es, digo, desde el punto de vista de la comunicación, una comunicación anarquista, una comunicación eminentemente feminista, bueno, la denuncia feroz, ¿no? Así que bueno, recuerden, La Voz de la Mujer fue el primer periódico en Latinoamérica escrito por mujeres que eran, bueno, comunistas y anarquistas, ¿no? También fue bilingüe y bueno, y denunciaba todo tipo de, o sea, todas las cuestiones que le hicieron Sin Rumbo o en La Sangre de Cambaceres, por ejemplo, hay una chica que pertenece a una jovencita que pertenece a las clases dominantes y queda embarazada, entonces ¿qué hace el papá? La manda a la estancia y en la estancia está allí, ¿no es cierto?, los meses de gestación y después vuelve, ¿no es cierto?, cuando ya ha dado a luz a la criatura y la ha dejado a algún puestero en el campo, alguien la ha recogido y seguramente la va a criar, ¿no? Y entonces esto lo denunciaba La Voz de la Mujer, decía, y allá vuelven, dice, ya desembarazadas, están en bastardillas, desembarazadas, dice, del problema, ¿no? Así que es un muy, muy belicoso, un tono bien subido, y naturalmente, como les digo, el amor libre, el amor que la mujer no se case, que disfrute, ¿sí? De los placeres, ¿no? Así que imagínense cómo estarían los curas, me imaginen, un horror. No diría que solamente, pues yo creo que este libro salió por allá por el 96, me parece, no me acuerdo. Yo tuve la mala idea de leerlo con mi mujer, no me cachen. Bueno, si tienen preguntas, hasta acá no ha llegado ninguna, ni aplausos, ni preguntas, bueno, sí, algunas cosas reciben, pero muchachos, uno necesita cierto estímulo, también que la venimos remando, así que bueno, a ver si me miman un poco, se dejan de jorobar. Así que bueno, les voy a subir ahí un par de artículos, no me salen. Tengo un hambre que no veo, insisto, y ya lo tengo. Les subo un par de artículos para que tengan, para que vayan leyendo. Y bueno, y nos estamos viendo por el mismo Vaticanal. Ustedes saben que yo, ¿cómo soy? Díaz. Yo soy Batman. Me hago el ciego, ¿sí? Pero por las noches después de Ciudad Gótica salgo y hago desastre. Bueno, hasta la próxima. Ya le ve, no, nadie me dice nada, qué es lo que tengo que hacer.